Bien, los movimientos motores se relacionan mucho con el sistema nervioso en lo que se refiere a que ellos mantienen una jerarquía y una forma de realizarse. Y desde antiguo ya Harry Jackson había descrito la presencia de la presencia de movimientos y de una forma sistemática del sistema nervioso de poder actuar acerca del movimiento. Había un nivel que él describió que era el nivel inferior, que es el nivel de las neuronas que se encuentran en la médula espinal y también en el tronco encefálico, que dijo era el nivel último o final común. Un nivel medio que estaba, según él, puesto que era la corteza cerebral, que era la que enviaba la vía piramidal que hacía funcionar las vías motoras. Y un nivel que él consideraba superior, que hasta ese entonces se conocía que el lóbulo prefrontal era el centro de la voluntad del sujeto. Y entonces él consideró que justamente esa corteza prefrontal era la zona donde la persona pensaba primero y después se realizaba el movimiento que él quería. Bien, entonces, ¿qué tipo de actividades motoras podemos nosotros observar en los pacientes? Primero observamos contracciones que pueden ser isotónicas o isométricas. Las isotónicas son aquellas que hacen cambiar posturas, es decir, cambia cuando nosotros movemos una mano, cuando queremos escribir, etc. Cambia posturas algunos músculos, y otros son los que mantienen las posturas, que son las isométricas, y mantienen posturas, por ejemplo, el hombro, el codo, etcétera, la muñeca, para poder escribir. Los que se mueven son los dedos, pero los restos del brazo mantienen una sola postura. Los movimientos, según la velocidad que se realicen, pueden ser rampantes o muy lentos, o balísticos o muy rápidos también. Los movimientos pueden ser voluntarios o reflejos, es decir, que obedecen a la voluntad o no. Los voluntarios pues obedecen a la voluntad del sujeto, sobre todo de su lóbulo prefrontal, pero los reflejos no. Bien, entonces ya con los últimos estudios en anatomía, fisiología, etc., nosotros podemos determinar cuáles más o menos son las partes encargadas del sistema nervioso central para realizar el movimiento. Y es así que tenemos que, como dijo Harry Jackson, las neuronas de los cuernos anteriores de la médula y también los núcleos motores a nivel de los nervios craneales en el tronco encefálico son lo que se llama vía final común, y hasta ahora se conoce así. Bien, la corteza prefrontal, la corteza frontal, que es la que se encuentra en la zona de Rolando, en la cisura de Rolando prerolándica, y que va a formar todo lo que es la vía piramidal, se encuentra pues la segunda parte, que se puede decir, de la vía motora pura. Sin embargo, existen otras vías que controlan el movimiento motor, y dentro de ellas están los núcleos reticulares, el núcleo vestibular y el núcleo rojo, que mantienen el tono muscular. Otros que mantienen algunos tipos de posturas especiales y fuerza muscular son los ganglios basales, la sustancia negra, el núcleo subtalámico y el cerebelo, que mantienen el movimiento, sobre todo en lo que se refiere a lo que es la terminación, el movimiento, ver si no haya ataxia o no haya desviaciones en la realización del movimiento. Y la corteza motora suplementaria, que se encuentra
relacionada con los engramas motores, eso quiere decir con las zonas motoras donde se almacena más o menos así, por decirlo así, la memoria de los movimientos que aprendemos a realizar. ¿Ya? Una vez que se aprenden algunos movimientos, se realizan automáticamente. Y la corteza prefrontal, que es la que desde Hadley Jackson ya se conocía, era la corteza voluntaria, y que si no pensamos en realizar un movimiento, pues no se hace. ¿Entendido? Bien, entonces, ¿qué desórdenes encontramos en la función motora? El primer desorden es la parálisis. La parálisis puede ser parálisis de la neurona motora superior o de la inferior. Cuando es de la parálisis de la neurona motora inferior, pues se presenta el déficit motor, es decir, la parálisis, asociado a alteraciones del tono muscular, arreflexia y ausencia del signo de Babinski. Y se pueden sumar incluso cuando hay parálisis de las neuronas motoras inferiores, porque las lesiones por lo general son de nervio periférico, alteraciones de la sensibilidad con una distribución del nervio o de raíz y también alteraciones autonómicas. En cambio, en la parálisis de lesión de la neurona motora superior, característicamente es la debilidad, la hiperreflexia, hipertonía y la presencia del signo de Babinski, lo que indica la lesión de la vía piramidal. Bien, existen otros disturbios que no son alteraciones con debilidad, sino son alteraciones por falla de la memoria, por decir así, de los movimientos que hemos aprendido. Y esos movimientos, cuando se olvidan esos movimientos que ya hemos aprendido, se llama apraxia. La apraxia se puede asociar de distintos tipos, ¿no? Tipos en los cuales hay apraxia, por ejemplo, para vestirse, apraxia para comer, apraxia para hablar incluso, apraxia para hacer movimientos especiales como por ejemplo tejer, tocar instrumentos, etc. Entonces, aparte de eso, tenemos otras alteraciones que no se relacionan con la apraxia, es decir, con la pérdida de esos engramas motores, sino más bien con alteraciones, con la presencia de movimientos anormales que se intercalan junto con los movimientos normales que entorpecen el movimiento. Esos son realizados por lesiones que se encuentran dentro de los ganglios basales. Y también hay otras alteraciones que se asocian a enfermedades que se asocian al movimiento en sí, a la realización del movimiento, y que se asocian con alteraciones del tono y alteraciones de la coordinación de los movimientos. Y esas son alteraciones del cerebelo. Bien, en la clase de hoy vamos a hacer las alteraciones que se relacionan con la postura y con las lesiones, por supuesto, de los ganglios basales. Es decir, con el sistema estereonírico y los ganglios basales. Dentro de las consideraciones anatómicas que nosotros podemos observar desde anatomía que ustedes ya han estudiado, para refrescarles nada más y decirles la zona la zona media del cerebro donde se encuentran estos ganglios basales se pueden dividir en dos, en el neoestriado y el paleoestriado. El neoestriado está formado por el putamen, y el núcleo caudado. En cambio, el paleoestriado, que es lo más antiguo, es el lobus pallidus, que tiene dos partes, el lobus pallidus externo y el interno. Bien. En la figura nosotros podemos observar el putamen aquí, la cabeza del núcleo caudado, de aquí esta zona de acá, que está en la base del ventrículo lateral. En cambio, el globus pallidus, que tiene sus dos partes, tanto el interno, que es la parte más pequeña, y el externo, la parte más grande, que forman una parte casi triangular en esta región, que ven ustedes son dos, ¿no? Y aquí está la vía piramidal, ¿no? Esta vía córtico-espinal, que está señalado como IC, que baja entre los mismos núcleos, tanto el putamen lobus pallidus y también el núcleo caudado, ¿no?
Aquí se encuentra el tálamo con sus núcleos y se encuentran otros núcleos en la base del cráneo, del cerebro, que también son importantes, como son la sustancia negra y el núcleo subtalámico del lóbulo y el núcleo rojo. Como ven ustedes, tanto el núcleo rojo, el núcleo subtalámico y los núcleos, tanto el putamen, el lóbulo pálido, etc., ejercen vías de ida y vuelta entre uno y otro lado. Bien, tanto como ven ustedes, putamen, lóbulo pálidos, núcleo rojo, sustancia negra, se interrelacionan unos con otros. Esta interrelación lleva a que haya una conexión que ocasiona que estos núcleos que se encuentran aquí en la base ejerzan efectos sobre la vía piramidal que se encuentra acá. La vía piramidal lleva una serie de descargas eléctricas, por decir así, que van desde las células de Betz hacia las células que se encuentran en la, por decirlo, en la cabeza del asta anterior de la médula. Pero estas llevan una determinada frecuencia, una determinada intensidad. Para modificar la intensidad y la frecuencia de estas descargas, se ejerce el control motor a este nivel. Y entonces, ahí es donde se hace el control para evitar que haya sobreestimulación a nivel de la vía piramidal. Bien, entonces como ven ustedes también aquí, aquí se nota pues que el putamen, el lóbulo pálido, el caudado y el putamen forman una sola entidad. En cambio el lóbulo pálido es dos entidades pequeñas, ¿no? Y hay dos lugares, tanto el asa lenticulares como el ansa lenticulares, que van a ir hacia el tálamo y de ahí hacia la corteza premotora. Aquí en esquema nosotros podemos observar las relaciones que hay tanto en el putamen con el globus pallidus, ¿ya? Y la sustancia negra y el núcleo rojo. Y acá en este otro esquema, ya más elaborado, cómo es que a nivel del pálido interno o medio, salen estos fascículos, el fascículo talámico, el fascículo lenticular y el ansa lenticularis, que van a formar el campo prerúbrico, van a formar junto con estas fibras dendrorubrotalámicas, etcétera, que ascienden hacia el tálamo, el fascículo talámico. Y este fascículo talámico va a ejercer efecto sobre todos estos núcleos del tálamo, el ventral anterior, el central, etcétera. Y estos van a ejercer efecto sobre la corteza prefrontal, sobre todo los núcleos anteriores, ¿no? Y el parafascicular, a través de ellos, por medio de este núcleo parafascicular, ejercer un efecto de feedback sobre el caudado y el putamen. Y el caudado y el putamen al mismo tiempo van a ejercer efecto sobre el pálido en forma circular, por decir así. Bien, la primera enfermedad que nosotros podemos observar, que es la corea de Sydenham, es producida por el estreptococo beta hemolítico tipo A. Este estreptococo se encuentra localizado por lo general en la garganta de la gente. Es muy frecuente la presencia de este estreptococo porque hace que el paciente tenga la fiebre reumática cuando son todavía niños. En algunos casos, en algunos adultos que no han sido expuestos a este germen. Por lo tanto, muchos de ustedes son gente que está siendo portadora de este germen. Y entonces hay que tener cuidado con esto porque esto produce las infecciones de la faringe y ocasiona la fiebre reumática, sobre todo en los niños que no han estado expuestos a este germen y pueden ocasionarse estas alteraciones. Bien, como ven ustedes, un 80% pues son niños y adolescentes, ¿no? Las mujeres están un poco más expuestas que los hombres. ¿Qué es lo que se presenta? Son una serie de anticuerpos porque el germen, la cápsula del germen reacciona con
con los glóbulos blancos, y se producen estos anticuerpos inmunofluorescentes contra el núcleo subtalámico y el núcleo caudado. Y entonces, al hacerse presentes estos anticuerpos, ocasionan que haya alteraciones en la coordinación de estos núcleos para realizar los movimientos. Y entonces se presentan, aparte de eso, cambios alcaloides de la glía, reacción inflamatoria, etc. Y dentro del cuadro clínico, pues hay movimientos que se presentan bastante intensos, que son movimientos coreicos, que pueden empezar de un lado del cuerpo y a veces se generalizan. Se asocian mucho a ilusiones, alucinaciones, apatía, y también pueden asociarse a alteraciones de los reflejos, como por ejemplo los reflejos suspendidos. En este caso se ve un niño con una alteración del movimiento en la mano izquierda. Como ven ustedes, se le pide al niño que adopte una postura y la mano se le mueve sola. Esa es lo que hace un movimiento anormal, ¿no? O sea, la liberación de una serie de movimientos que interfieren con la postura normal. Bien, en este caso, no hay ningún examen de laboratorio que nos pueda decir que el paciente tiene esta enfermedad, a excepción de la velocidad de sedimentación aumentada y la proteína C reactiva, que indican simplemente que específicamente hay una infección, una inflamación, ¿no? Las complicaciones son las mismas de la fiebre reumática, como ven ustedes: carditis, endocarditis, miocarditis, pericarditis, nodos subcutáneos, etc. Bien. Pues,